Sí trabajaba en un consultorio con un compañero médico en la ciudad de, México, más bien en el área conurbada, porque ya casi la frontera entre el Estado de México y Zacatecas, que es la parte norte de la Ciudad de México. Como asistente médico dentro de sus antecedentes, pues heredos familiares tenía carga para hipertensión, diabetes, una tía materna con artritis, la cual se estaba diagnosticada por un reumatólogo. No tenía una dieta balanceada como la mayoría de nosotros, hacía ejercicio de manera esporádica, y pues por ansiedad llegaba a tener tabaquismo ocasional, el cual pues ella lo refería intermitente y pues en general no de un grado sustancial considerable. Llegaba a fumar entre 1 a 3 cigarrillos 2-3 veces por semana, cuando tenía un grado de ansiedad importante, y a veces podía dejarlo pues hasta más de 6 meses. Utilizaba control natal con un dispositivo medicado hormonal, Mirena, y pues bueno, dentro de lo que es la parte de identificación, pues estos son los datos como tal considerables que tiene. Nosotros pues lo hicimos con un caso en ese entonces interactivo, y pues decía que acudía con, en este caso, nosotros, por un cuadro de dolor articular de 6 meses de evolución, el cual ya se ha generalizado. Ella refería que le generaba dolor pues prácticamente en todo su organismo, y había notado que tenía aumento de volumen en las manos, rodillas, codos, muslos y abdomen. Anteriormente a la visita en teoría con ustedes, pues había visitado 5 médicos, pues los cuales ya le habían prescrito desde paracetamol, ibuprofeno, celecoxib, y bueno, pues obviamente no hubo quien faltara en ser acomedido y pues ponerle uso de esteroides en dosis variables. De ahí fuera, pues vaya, lo tomó algunas veces de manera intermitente, y pues dice que en las últimas semanas lo tomó solamente 2 continuas, porque se empezó a sentir todavía con mayor exacerbación de la sintomatología. ¿Cuál sería su diagnóstico con lo que les acabo de dar, chicos? Presenta dolor hace 6 meses, es articulaciones grandes. Dice que le duele todo, no define ninguna articulación. Ok, le duele todo. 35 años, diabetes mellitus, hipertensión, población de riesgo. Tiene 35. ¿Era trabajadora de hospital? No, era asistente de un consultorio médico. Asistente. Sí. Okay. Bueno, hacía las funciones de todo, ¿no? Desde tomar signos hasta pues, atender la gente. Con esteroides empeoró su cuadro. ¿Mande? Una mala dieta. Los signos característicos. Ajá, Miría por gota. Por gota. Muy bien. Y sobre todo porque también. Alguien da más, alguien da menos que dolor gota. recurrente. Artritis. Artritis. Alguien da más o alguien da menos por artritis. Con esteroides. Muy bien, para irnos un poquito más rápido. Doctora, ¿por qué sí o por qué no gota? Pues sí tiene factores de riesgo en cuanto a la gota, porque por ejemplo no mantiene una buena alimentación, lo cual puede promover los depósitos. Y pues también lo que le duele, bueno, es que estoy un poquito confusa porque cualifica dolor en las articulaciones que son grandes, o sea, podrá servirnos como para hacer definición. 6 meses de Como articulación. las rodillas. Es en todo, Y las manos, porque él dice que tenga dolor, dice que sí tiene aumento de volumen. Y ese mismo aumento de volumen también se da en los muslos y en la panza. Como te recuerdo, no articulamos la panza. Paracetamol, ibuprofeno, celecoxib. Bueno, entonces tú apoyas que sí es gota porque empezaste a decir que sí es gota. Doctora, ¿qué sí? ¿Por qué sí o por qué no gota?
Doctora, que sí, ¿por qué no, doctora? Bueno, es que sí, por el aumento de volumen sí tendría sentido que fuera gota, pero pues también nos hace falta pues más datos clínicos como si tiene hiperglicemia. ¿Sí o no? Doctora, Es que tampoco es una más ciego, necrosis creo. porque sí tiene 35 años, pero no es predispuesta. A pesar de que tiene una ¿Por qué sí o por qué no? Sí, Doctor Puma, sí, no, porque Yo igual diría que sí por volumen, pero también porque al iniciaron el tratamiento con paracetamol, con lo que son AINES, y luego esteroides que cuando se recetan esteroides es porque los AINES no funcionaron por completo. pero dice que lo suspendió porque se sintió preso. El doctor, después de que dijo gota, ¿No? ¿sí o no? No estoy seguro. No está seguro. ¿Tú, doctor? ¿Sí o no gota? Voy a decir que sí. Vas a decir que sí, porque ya van varios que dicen que sí, doctor de la gorra. ¿Dices que no es gota, doctor? Es que bueno, me estoy dejando llevar por el dolor articular y porque pues tiene antecedentes familiares de artritis reumatoide. Entonces, pues entonces, Sí, por su. Pero tú qué dices, ¿sí eso no es gota? Tú dices que no es gota. ¿Por qué considerarías un punto más álgido para decir que no es gota? Bueno, es que la alimentación habría que checar si es muy consumidora de, ahora sí, de carne, que es lo que más puede aumentar el riesgo. Doctor, yo me reviento unos 2-3 veces por semana unos taquitos y mira. Igual la cerveza y hasta podría ser. Pero no dice que le gusta chilear. Doctora, ¿sí o no gota? ¿No? ¿Por qué no, doctor? Pues que no hay alguna otra manifestación No hay que alguna de, como manifestación. de un punto a que sí es. Doctora, Digo que no. ¿por? También creo que la presencia de tojos nos pues, diría ¿Sí dice? realmente gota, pero creo que porque no creo No. que sea. Doctora, ¿sí o no? no, ¿Por qué? por el tipo de dolor, la presentación del dolor Ajá. que manifiesta la paciente no me parece que coincida con el dolor que se presenta o las Con el dolor que se manifestaciones que se presenta. presentan en la otra. Por ahí más o menos. Doctor, No creo que sea gota porque igual nos habla de un dolor generalizado y la gota se Sí, se es un ubica ataque más en agudo. extremidad. pero te va a tener un punto más pesado que eso, los que van diciendo que no. Doctor, No es gota. Bueno, para mí no es gota. ¿por? Porque la gota se presenta más en articulaciones pequeñas. En cambio, no se habla de No rodilla, necesariamente, todos los doctor. puntos. No, de hecho la gota es más de articulaciones medianas y grandes. Doctor, No creo que sea gota, usualmente se relaciona con estilos de vida como excesos de consumo de carnes y alcohol, y que pues el dolor inicial a veces es en el dedo gordo del pie, extremidades inferiores, y aquí no refieren específicos. es una cosa que dijimos en clase, por eso les digo que ni siquiera necesitan estudiar para el examen si es que hubieran acudido a clases. Quedamos que en el 90% de los casos, si no hay podagra, no hay gota. Bien, doctora, ya no le queda otra más que decir que no va. Pero por qué, a ver si usted le da el punto más específico. Chicos, cuando les da gota a una mujer, que de hecho sería muy infrecuente, ¿en qué edad les da? La
pobre mujer está posmenopáusica? No. 35 Automáticamente entonces la posibilidad de que le dé gota es extremadamente baja. ¿Vale? Y lo segundo que dijo su compañero, si no hay podagra, no hay gota. ¿Bien? Entonces no es artritis por depósito de cristales, efectivamente. Lo que mencionó su otro compañero con respecto a artritis, ella solamente manifiesta que hay un dolor articular generalizado y de ahí que le duele todo. Lo segundo y lo que tiene como distractor es que es manos y rodillas, pero también el aumento de volumen lo refieren muslos y en el abdomen. Ahí se pueden depositar los cristales. Ahí tenemos articulaciones. No. Entonces, ¿qué es lo que se contesta? Dolor de etiología determinar o dolor en protocolo de estudio, porque todavía ni siquiera sabemos ni qué tipo de dolores. Vale. Ahora sí, como ya ustedes son bien duchos en reumatología, pues le preguntan, bueno, ¿cómo es el dolor que le da a ustedes? El dolor articular se presenta en manos, codos, ambas rodillas, que se exacerba con el movimiento ligero y posterior al descanso mejora parcialmente. En ocasiones le llega a despertar el dolor y cuando ingieren analgésicos antiinflamatorios solo tiene una mejoría parcial. Hay rigidez matinal de 45 minutos, tiene fluvio telógeno acelerado, así como vasodesístico oftalmo. Refiere que tiene dolor a nivel de las encías y en ocasiones cambios de coloración en las manos con el frío. Con medida que avanza el tiempo, el aumento de volumen en manos y rodillas incrementa y este se vuelve incapacitante. En la exploración física, pues bueno, se corrobora el aumento de volumen en regiones interarticulares de codos, carpos, metacarpos, así como interfalángicas proximales y distales. Tiene desprendimiento fácil del cabello, no se aprecia con una lesión cutánea, tiene datos de serotales, la fuerza de presión está disminuida de manera bilateral, los reflejos perspectivos son normales y tiene una prueba de monofilamento con hipostesis en manos y pies. Y aquí está ahí. Ya dimos. Estas son clásicas. ¿Cuál es su diagnóstico? Síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren. Vale. ¿Por qué síndrome de Sjögren? Por el fenómeno de Raynaud. Por el fenómeno de Raynaud. También Ella solamente puede refiere presentar que se pone violasis en frío. Entonces, ¿cuántos tipos de Raynaud existen? Existen primaria y secundaria, pero en las fases hay fenómeno de Raynaud en 2 fases y la clásica de 3. ¿Ella qué refiere? Solamente que se le ponen violasis. ¿Podemos concluir Raynaud con eso? Ahora bien, ¿qué porcentaje de pacientes con síndrome de Sjögren se acompañan de fenómeno de Raynaud? 60 al 71%, de hecho es mucho. Varía entre un 45 máximo 50% de los casos. Entonces, mucho peso, pues no. La otra es que ¿cómo quedamos que es la distribución cuando un paciente tiene artritis reumatoide, que es la patología inflamatoria más frecuente o más prevalente en nuestro medio? Y bueno, a nivel mundial. Pequeñas articulaciones. Y de ahí, ¿cuáles quedamos que son? ¿Recuerdan la tablita que les pusimos que hasta en el 90% de los casos se afectaban qué articulaciones? Interfalángicas proximales. Carpos, metacarpos e interfalángicas. ¿Y aquí qué se nos va?
carpos, metacarpos, intercontraproximales, pero son proximales y distales. ¿Y entonces por qué se inflamaron las distales? Sí, puede aparecer, pero ya son extremadamente fáciles. ¿Y ahora por qué? Solo tiene seroftalmia, pero no tiene gerostomía. ¿Ustedes realmente ven inflamadas esas manos? Bueno, a nivel articular. Pues sí se va a aumentar el volumen, pero se ve en toda la mano. No tiene la distribución clásica de los casos. Los metacarpos en realidad tendría que tener una simetría realmente impresionante como para que fuera visible, normalmente es palpable. Y las interferencias proximales, pues el aumento de volumen sería muy marcado con respecto a las distales. Pues ahí las manitas de ellas se ven, decía mi abuelita, las regordetas. ¿Requieren de alguna otra ayuda para su diagnóstico? O ya nada más con eso ustedes dirían que se quedan con síndrome de Schoenberg. Al revés, doctor, ahora empiezas tú. ¿Radiografías? ¿Radiografías? Muy bien, doctora. ¿Requeriría de alguna otra prueba para ayudarse a su diagnóstico? No. Doctora, a un costado, ¿requeriría de algún otro auxiliar diagnóstico para suplementar su etiología? O ya nada más con eso. Doctor, ¿usted es el del cubrebocas? Pues como que con exploración física yo diría que sería lupus. Lupus. Bien. Doctor. Una prueba para descartar mediante histopatología. ¿Cómo qué? Porque pues, no la vamos a abrir en el canal y vamos a tomar biopsias en todos lados. Muy bien, pues bien, le tomaron laboratorios, los famosos básicos. Tiene una hemoglobina de 13.8, un volumen corpuscular de 109, hemoglobina corpuscular media de 39.5, 8.900 leucos. Dentro de ellos 7.100 son neutrófilos, 6.680 linfocitos, 335.000 plaquetas, 108 de glucosa, glicada 6.2, ácido úrico de 5.9, creatinina 0.8, 1.15, urea 36, colesterol 380, triglicéridos 156. General de orina sin ningún dato de sedimento infeccioso, sedimento inflamatorio. Y tiene unas pruebas de función hepática con bilirrubinas de 9, directa de 6, indirecta de 3, AST de 190, LT de 160, pH de 160, una HT de 110, albumina de 3.2. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Depósito de cristales? No. Ya nos quedó claro que no por una por la edad, dos porque no está en periodo postmenopáusico, porque sabemos perfectamente que la edad reproductiva protege contra el depósito de cristales. 3, por lo que comentó su compañero, no hay podagra. Y 4, porque no es la distribución habitual. Y 5, porque en este caso pues, hay aumento de volumen, no solamente en articulaciones, sino en zonas donde no hay articulaciones. ¿Bien? Artritis. Aparentemente la distribución que tiene podría corresponder, entonces podemos quedarnos con posibilidad diagnóstica de una artritis, obviamente que con el apellido.
Y lo único que aquí no cuadra es porque tenía inflamación a nivel articular distal. 3, ahí por sus compañeros dijo que podía ser lupus. Vale. Lupus, ¿por qué sí y por qué no? Doctora. Ese lupus suele cursar con una vasculitis intermitente, por lo que tendría sentido el dolor del abdomen. Ajá, pero no tiene pues lo que lo distingue, que son las medicamentos. Bien, por ahí vamos bien. ¿Podría ser lupus? Pues sí, porque tiene datos aparentemente de artritis. También de Sjögren. Podría ser en algún momento dado también igual Sjögren, pero no tiene zika generalizada. Es difícil de encontrar que solamente tengamos afección ocular y no oral, y tampoco cutánea. La distribución también de las articulaciones pues no encaja mucho, pero bueno, podemos dar. Entonces tenemos dos sospechas diagnósticas. Una artritis que nos falta ponerle el apellido. Aquí la doctora dice que ya tiene una artritis que ya le puso apellido, por Sjögren. El doctor que dijo que posiblemente lupus. ¿A qué edad es el índice prevalente más de lupus? A los 30. 30, no, de hecho es un poco más joven. Son pacientes un poquito más jóvenes. El pico más alto. Porque el rango de incidencia te podría decir que sí es, pero el pico más máximo de estas pacientes, ¿a qué edad es? Entre los 15 y los 45. Efectivamente, entre los 15 y los 45. Por edad, nos podría encajar. Dentro de los criterios SLIC que ustedes también dieron en clase, así como en las articulaciones que vimos que tiene un porcentaje importante, saber qué topografía tiene, qué peso también tienen las manifestaciones cutáneas en lupus. Efectivamente, por lo menos más de 2/3 tienen que tener manifestaciones cutáneas. Y después de ahí, ¿qué otra manifestación da más? Las hematológicas o las articulares que tienen más o menos la misma proporción. ¿Qué característica tiene aquí de lupus? ¿Tiene leucopenia? ¿Sí tiene leucopenia, doctora? 8.900 leucocitos te parecen leucopenia. No, doctora. ¿Cuánto es leucopenia, doctora? Que dijiste que sí. Menos de 4.000. Vale. ¿Tiene leucopenia? ¿Quién dijo que sí? Doctora, que dijiste que sí, ¿a partir de cuánto se considera leucopenia? Por debajo de 1.500. Todavía tenemos grupos magnos. ¿Qué es más característico que la leucolinfopenia? Después de ello, la trombocitopenia. ¿Tenemos trombocitopenia? Tenemos 335.000 plaquetas. ¿A partir de cuánto es trombocitopenia? ¿Vale? Sí, por abajo de 150.000 según la Asociación Americana de Hematología, pero si nos vamos a la Sociedad Internacional de Hematología y Estudio de la Sangre, dicen que abajo de 100.000, porque entre 100 y 150.000 se llama trombocitopenia funcional, es decir, no tenemos ninguna evidencia de sangrado, pero pues ya entra debajo del rango normal. Pero bueno, según ellos todavía hasta 100.000 se considera normal. Entonces no tenemos trombocitopenia. Y de ahí la tercera manifestación hematológica más frecuente del lupus es la anemia, doctores. ¿Qué tipo de anemia es la que se presenta en lupus, doctor? Tú que escribes súper rapidísimo ahí en Google. Hemolítica, efectivamente, ya te ganaron. ¿Tenemos anemia hemolítica? No, porque ni siquiera tenemos anemia. Y bueno, no les llamó absolutamente en nada la atención el resto de laboratorios. ¿Qué alteraciones pueden ustedes ver ahí? ¿El hígado? A nivel hepático, sí puede ser. Aunque acuérdate que lo que es las aminotransferasas no necesariamente son producidas a nivel hepático. ¿Dónde más se producen? Músculos, creo. Tengo poquito, aquí. A nivel muscular. Y se producen a nivel de músculo estriado y de músculo cardíaco. Por eso cuando te infartas también suben las aminotransferasas. ¿Cuándo te infartas tú? ¿Qué le
examen general de orina sin ningún tipo de sedimento. ¿Cuál es una de las manifestaciones más importantes en lupus? Que quedamos que a veces se mueren los pacientes. Porque cuando pregunté en las clases, todo el mundo dijo que todo estaba entendido, aplaudieron, dijeron ya se puede ir usted, ahí nos vemos la próxima semana, la próxima clase. Es por daño glomerular. Entonces, una de las manifestaciones más frecuentes también en lupus es a nivel renal, y de eso quedamos que sí se mueren los pacientes. Bien, no todos los pacientes con lupus afortunadamente hacen lesión renal, pero un tercio de ellos sí llega a generar sedimento tipo inflamatorio a nivel renal. Entonces, con eso, pues de mi probabilidad de 100% de lupus, si es que hago un examen general de orina, se me reduce el 70%. Si a pesar de ello no veo manifestaciones cutáneas, entonces se reduce a menos de un 50%. Si no veo la distribución topográfica de las articulaciones, que generalmente son articulaciones pequeñas y medianas, se me reduce todavía otro 20% más. Y si dentro de esa topografía resulta que es una artritis que no es asimétrica, que no es migratoria, entonces voy como por un 20% de probabilidad de que con lo que les acabo de decir sea lupus. Y después de ahí, si me voy a las manifestaciones hematológicas, que no tienen ni leucolinfopenia, que no tienen trombocitopenia, que no tienen anemia hemolítica, como con cuánto porcentaje creen que me quede yo para poder considerar a esta paciente con lupus. Como con un 5%, ¿no? Entonces, nuevamente, dejamos de perder el tiempo en lupus y nos dirigimos a quién sabe qué será. Decía hay un maestro, síndrome de Cepalachi. Bueno, le toman laboratorios y pues pensando en que tiene dolor, proteína C reactiva 16, factor reumatoide de 15, y pues ya alguien se adelantó y le pidió anti-CCPs y dijeron, ¿qué? Vamos a ver, ¿ahora qué hacemos? Porque lo que yo podía pensar en una artritis, me tumbaron la más frecuente porque tiene anti-CCPs. ¿Anti-CCPs qué son? Son los autoanticuerpos con mayor especificidad y sensibilidad en artritis reumatoide, pero ¿están qué, doctores? Doctora. Negativos. Entonces, ¿tenemos artritis? No. Tenemos un 98% de probabilidad de que no sea artritis. O sea, vamos a seguir pensando en artritis con un 98% de probabilidad. Yo por ahí tenía un compañero con el que inicié a trabajar aquí que decía, yo trabajo con el 1% de pronóstico de vida. O sea, no más. Pues sí, no, pues no vamos a ver el diente a los pacientes. ¿Cómo vas a trabajar con el 1% de probabilidad de supervivencia? Tienes el 99% en contra. Y bueno, nos seguimos metiendo el problema. Resulta que tiene unos antinucleares positivos 1,80 con un patrón nuclear fino. Pero tiene anti-SM negativo, anti-DNA negativo, RO-LA negativos. ¿Qué pensamos con esto? Seguimos pensando en Sjögren. ¿Por qué, doctor Puma? ¿Cuáles son los autoanticuerpos más específicos y sensibles para diagnóstico inmunológico de Sjögren? RO y LA. ¿Y están? Negativos. ¿Y RO y LA son anticuerpos? Antinucleares. Y los antinucleares quedamos que tienen que ser mayores de 1,80 para considerarse positivos. Esto es como cuando tu novia te dice y le preguntas, ¿me quieres? Y tu novia te contesta, ¿tú qué crees? O sea, ni te dice que no, pero tampoco te dice que sí, ¿verdad? Entonces, ¿Sjögren? No, vale. La paciente pues sigue quejando dolor articular difuso nuevamente. Difuso, chicos. La rigidez matinal no mejora. Continúa con el flujo telógeno acelerado.
Se agrega sus molestias, disfonía y blepharoedema. Su esposo lo nota rara, pues está medio pucha de ahí. Y dice que tira mucho las cosas, ha percibido que se presenta con más rigidez matinal, dificulta mucho para levantarse, utiliza los codos y los brazos para poderse mover de la cama. Y ahora el dolor es generalizado y con sensibilidad alterada. El paciente tiene distrechos de esta paciente. ¿Cuál es su diagnóstico, chicos? Psoriasis. Psoriasis. ¿Qué es la psoriasis, doctor? Pues lo más característico son las lesiones de la piel y pues entre ellas puede dar alopecia por las mismas en el cuero cabelludo. Sí, pero usted ya no tiene, ay, pues, no estoy yendo, Casi. ya les estoy dando información. Osteoartritis. ¿Te parece que tenga alopecia? No tiene placas tampoco. ¿El incluye placas? Y normalmente el dato cardinal de la dermatosis por psoriasis son las lesiones en placa. ¿Qué son las placas? ¿Ya llevaron dermatología? ¿Sí? ¿Qué es una placa? Es un deslizamiento oxidativo. No. La inflamación de los segmentos. ¿Quién te dio? ¿Eh? Fue en línea. ¿Quién? Fue en línea. Fue en línea. Son de esos cursos que pagaron 1,800 pesos. Dermatología avanzada para el médico general. Entonces no saben lo que son las lesiones elementales de la piel. No saben lo que es una roncha, una pápula, una mancha. ¿Sí? Esas son las lesiones elementales de la piel. Así se describen las dermatosis cuando las empiezas a estudiar. Una placa es un conjunto de varias lesiones elementales con evolución distinta entre sus fases. Entonces una placa lo puedes encontrar partes de costra, parte de roncha, parte de mácula, parte de pápula, etc. A eso se caracteriza como placa. La psoriasis por eso hace lesiones en placa. ¿Bien? Entonces cuando les digan que es una placa, les saben que contestan. ¿Vale? Bien, entonces ¿con ella tenemos placas? No. ¿Dónde se dan las placas, doctor? En el cuero cabelludo. Una proporción baja, pero ¿dónde se dan 2/3 de las lesiones en placa en la psoriasis? ¿En los codos? En las zonas de extensión, codos, rodillas. Y cuando son placas grandes, que es lo más común, te puede dar también en el dorso, menos en el torso. Y cuando son placas pequeñas, también te puede abarcar la cara interna de los muslos y los glúteos, pero no la cara externa. Y cuando es psoriasis en gotas, te puede abarcar todo. ¿Correcto? Bien. Algo muy importante, no tenemos placas, no tenemos esto, bla, 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 bla. ¿Cuál es la lesión que precede a la psoriasis? Sin que haya placas. Que de hecho puede ser extremadamente grave. Que te da síndrome de insuficiencia cutánea aguda. Doctora, que llevas dermatología en línea, ¿no te enseñaron eso? ¿No? ¿No les enseñaron que la eritrodermia es la única fase que se puede saltar o preceder a las placas antes de desarrollar una psoriasis? Y que es algo extremadamente grave y que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y que se puede derivar en psoriasis, la más frecuente, linfoma cutáneo o en algún otro tipo de displasia dermatológica. Entonces, la única manera de no tener placas, doctor, y después desarrollar psoriasis es que nos hubiera hecho primero eritrodermia, pero solamente no. ¿Han visto algún paciente con eritrodermia? ¿No? Hace mucho me pidieron interconsulta por uno. Precisamente una dermatóloga le dijo que tenía dermatitis a todo. Pobre paciente, parecía el diablito de bebés. Entonces, no, nada que ver, ¿no? Y el señor, pues bueno, fue una eritrodermia, pero fue por una infección.
¿Requiere alguna otra ayuda para su diagnóstico? Pues sí, ¿no? No podemos ser en algún momento dado tan vanidosos de decir, no, yo ya lo tengo nada más con lo que me pedís más cosas. Y aquí están las placas que dijo el doctor. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué dijo de las placas? Ya se me olvidó. Ya le eché la culpa a la doctora. Ni modo, doctor. Describe las placas, por favor. Dice, no, yo no lo pedí. Sí, tú, doctor. El doctor dijo, tú pediste las placas. Pero ya ni modo, doctora. Ya. De vez en cuando ustedes tienen que resolver, no siempre es que la culpa la tenemos nosotros. ¿Qué me puedes decir de esas placas, doctora? Si quieres te puedes explicar. La región de los carpos está, bueno, se pueden visualizar cierto grado de dosificación entre los espacios. Bueno, no hay una disminución del espacio neurovascular en los parajes. ¿Te puedes acercar, doctora, y ayudarla realmente si tienen esa disminución? Para que se lleven cuentas. Es que desde ya se percibe. Desde allá se ve diferente. Llegando los pellizcos por echar una culpa, pero pues mientras estas se quieren regresar, no puedes estar Bueno, sí, se percibe un cierto grado de dosificación. ¿Que en la mano izquierda? todas están osificadas, por el lado todas están osificadas. Con esclerosis, Yo lo veo más decir que está ya con disminución, la mano derecha que la mano izquierda. la parte osificada del glúteo, el incremento del glucosamina. Y bueno, si quedamos que dentro de la topografía de la artritis reumatoide, los tres sitios que hacen el 90% de la presentación son carpos, metacarpos, interfalángicas proximales, ¿qué tenemos que buscar en las radiografías? Lesiones en esa zona. Nos vamos a los carpos. Los carpos, como dice la doctora, se podrían ver un poquito escleróticos, pero no tienen erosiones, no tienen osteopenia, no tienen geodas, sobre todo no están compactados porque todavía se alcanza a ver cada uno de los huesecillos vulgares. De ahí nos vamos a las metacarpofalángicas. Vemos disminución del espacio. No. Vemos un poquito de esclerosis subcoral. Sí, pero la vemos no adyacente a la articulación proximal, sino a la articulación distal. Entonces no tenemos alas de gaviota. ¿Vemos erosiones? No. ¿Vemos osteopenia yuxtaarticular? Tampoco. Entonces ¿tiene cambios por artritis reumatoide? No. Aparte por tiempo de evolución, tampoco podríamos observar realmente gran cosa de si tiene o no inflamación. Sale, ya puedes ir a pellizcar al doctor. ¿Cuál es tu diagnóstico, doctor? Tú que fuiste el culpable de que la doctora pasara. Lo digo como Sí, porque cuando pregunté quién dijo las placas, doctoras, así hizo el doctor, ¿eh? No, pues se te fue chueco el dedo entonces. Muy bien. Entonces, pues con esto, ¿qué es lo que pasó? Se reexploró a la paciente y se corroboró que tenía blefarodermia. Notaron ahora que ya tenía mayor heterodermia, es decir, ahora ya empezó a hacer manifestaciones cutáneas de Zika. Continuó con el mismo aumento de volumen en manos, codos, rodillas y ahora en tobillos. La fuerza muscular se empezó a disminuir o a decrementar con una proporción de 3 de 5, con predominio en cintura pélvica y escapular. Esto en la escala de la Medical Research Council, que es la escala más sensible en cuanto a la medición de la fuerza muscular.
Y pues usted le dijo, oiga, ¿se puede peinar? Dijo, no, no puedo. Le pidió que se levantara de la ayuda, perdón, de la silla, perdón, y no podía sin ayuda. ¿Cuál es su diagnóstico? Esclerodermia. No, sus manos no presentan. Parece una bolsita de esclerodermia, doctor. No es ¿Cómo se presenta la esclerosis sistémica? La fase de pato. Ah, de pajarito le llaman, no de pato. Debería tener quiritis, debería tener Raghaves. Y lo más importante, cuando ustedes dieron la clase de esclerosis sistémica, ¿cuál fue la más frecuente que se describe en la literatura? El famoso síndrome de la pasta de dientes. Crest. CREST, efectivamente. CREST corresponde a CD. calcinosis, la R de Raynaud, la E de esclerodermia, esclerosis, la S de esclerodermia, perdón, de esófago, perdón, y la T de telangiectasis. Entonces, ¿las tenemos? ¿Vemos aquí algún cambio de esclerodactilia? ¿No? ¿Requiere alguna otra ayuda para su diagnóstico? ¿Tienen clases ahorita? No. Bueno, le seguimos rápido, ¿no? Bueno, volvieron a pedir laboratorios, fíjense. Y la PCR incrementó de 16, creo que estaba, 20. Le volvieron a pedir pruebas de función hepática. Y fíjense ahora, tenía ya AST de 1820, ALT de 1730, DHL de 360, GGT 80, albúmina 2.9, es decir, tenía mucha inflamación, tanto que ya empezaba incluso a disminuir la parte proteica. Y le detectan una CK de 5980 y una MB de 100, aldosterona negativo. Le vuelven a pedir anti-SM y está negativo, anti-DNA doble cadena negativo, RO y LAB nuevamente negativo. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Y qué creen que pasó con esta paciente? Dermatomiositis. Porque aumentaron las Válida, doctor. Le doy por válida dermatomiositis porque incrementaron las enzimas de escape muscular. Pero ¿y si son patonormónicos, Gotron y heliotropo? ¿Montan? El edema igual no es una ya como pista de que podría ser igual. Le dice blefaroderma, o sea, solamente tenía los ojos así, no, tanto, pero no tiene ninguna otra condición. Bueno, esta paciente todavía no ingresaba a la unidad donde yo hice medicina interna hasta que vieron estos laboratorios. Estos laboratorios los vio un compañero de medicina interna de una clínica, más bien es un hospital muy famoso en la zona norte, que se llama Ángeles Lindavista, y la refirió al área de cardiología por la CK tan elevada. Como la señora pues, era asistente médico, no tenía seguro social, pues lo más cercano para el área donde ella vivía era el hospital donde yo hice medicina interna, que es el Hospital Norte Juárez de México. Y entonces, pues, en esos entonces, pues yo ya era R4 y ya teníamos nosotros residencia en urgencias, porque anteriormente en el Hospital Juárez no existía la residencia de urgencias médicas y toda urgencias estaba a cargo de medicina interna. Entonces llega, la evalúa el urgenciólogo y dice, sí, ¿no? CK de 5000, MB de 110, o sin infarto. Le toma un electro y le dice, no, pues es infarto sin elevación del ST. Le hablan al cardio, baja el cardio pasguato, y el cardio pasguato dice, no, pues sí, infarto, ¿no? ¿Quién va a elevar tanta CK?
¿Y quién va a elevar plata MB? ¿Y qué creen que le hicieron? Que la trombolizan y que la trepan ahí en el servicio de cardio. Ahí van a ver. En el servicio de cardio, pues obviamente la paciente seguía con enzimas cielo, 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 y la paciente sin dolor precordial en lo absoluto, la paciente sin poderse mover, nada. Entonces, pues de ahí uno de los cardios que hizo medicina interna con nosotros en su primer año, dice, oye, si la vamos a neuro, y pues el neuro llega, dijo lo mismo que el doctor, vas a ser neurólogo, pues vamos a tomar una biopsia muscular, ¿qué tal si es miopatía inflamatoria? Y entonces la biopsia muscular, pues decía que tenía atrofia, vascularización e inclusiones mitocondriales, desorganización miofibrilar, área de degeneración con necrosis focal. Doctora del Google, rápidamente dime cómo es la biopsia muscular o el reporte histopatológico de un paciente con enfermedad inflamatoria muscular idiopática. Que en este caso, más que dermatomiositis, doctor, tendría que ser polimiositis. ¿Por qué? Porque ya tenemos afección de la fuerza. Aparentemente el patrón es, y eso es lo que les dije en su clase, a ustedes no les va a llegar a decir el paciente, oiga doctor, es que tengo disminución de la fuerza proximal, pues quiero ver qué dice usted. No, ¿verdad? Entonces así se estudia la fuerza. La fuerza se estudia distal y proximal. Si es proximal, lo más probable es que sea una miopatía. Si es distal, lo más probable es que sea una neuropatía. Y si es mixta, entonces probablemente tengamos de estas famosas radiculopatías desmielinizantes agudas, que la más común es Guillain-Barré. Y de ahí la que sigue sería parálisis periódica hipocalímica. Muy bien. Doctora, ¿nos lees, por favor? Las biopsias musculares y las neuropatías inflamatorias se dividen en infiltrados inflamatorios cerebrales compuestos por células T, CD8 y CD4 y macrófagos, y en B, los infiltrados perivasculares compuestos por células T, CD4, macrófagos y células B. El infiltrado inicial requiere una reacción inmune directa hacia las células musculares y fue sugerido como típico para la polimiositis y la miositis de cuerpos de inclusión, mientras que el infiltrado perivascular indica una reacción inmunitaria contra los vasos sanguíneos típicos en dermatomiositis. ¿Es compatible? ¿Es compatible? No puede ser miositis por cuerpos de inclusión porque no tiene cuerpos de inclusión en el reporte. ¿Es compatible las áreas de degeneración con necrosis focal con lo que leíste, doctora? Pues tiene sentido por la infiltración de células linfocíticas. Y ahí dice que tienes infiltración de células linfocíticas. ¿Cuál es su diagnóstico? Biopsia clásica de enfermedad inflamatoria muscular no es. Una vasculitis. Una vasculitis. Muy bien. ¿Requieres alguna otra ayuda, doctor? Pues le hicieron una electromiografía. Cambios neuropáticos, tiene una lentitud de contracción y relajación con potencial de reacción neuropáticos y tiene un aumento de la actividad de inserción e hiperirritabilidad. Nuevamente, doctor, ¿nos puedes buscar cómo es el reporte clásico de una electromiografía? Linfomiografía.
Electromiografía. ¿Y qué tipo de vasculitis considerarías, doctor, que podría estar causando la señora? Bueno, la Patología. imagen. Hay una que es por la nariz, sencilla de montar. No sé si la paciente la tenía. Pues ya viste la fotito. No me acuerdo, creo que no. La granulomatosis con poliangiitis, pues bueno, entra entre los famosos síndromes de riñón-pulmón. Entonces, no tenemos reactantes de ajuste de fase aguda tan elevados. Lo único que vemos es que hay disminución de la fuerza, aumento de las enzimas de escape muscular. Ya vimos que cardíaco no era porque la trombolizaron y siguió exactamente igual. Que de milagro no se les murió. Y doctora, la electromiografía es. Bueno, que busca la doctora y se la ves, voy a salir a la línea ya me dijo. Sí. Pueden copiar, Está muy cabrón. Yo ya me quedé sin opción. Yo ya no sé cómo manejar. Electromiografía es una técnica diagnóstica que puede evaluar la actividad eléctrica de los músculos y los nervios que liberan a través de electrodos colocados en la piel o mediante gelatinas insertadas en el músculo. Se registra la actividad eléctrica generada por la contracción y relajación muscular. Estos registros se traducen en señales que proporcionan información del funcionamiento de los músculos y los nervios involucrados. Las enfermedades que se pueden diagnosticar son esclerosis lateral amiotrófica, polimiositis, síndrome de túnel carpiano, neuropatía periférica, musculares, miastenia gravis, hernia del disco. Lo derivo con el remo. Ya me quedé sin opción. Sí, así nos decían maestros. Decían que la información más importante que deben de ustedes de tener, en ese caso el hematólogo, nos decía que la información más importante que nosotros deberíamos de tener en hematología era su número de teléfono. Caso de que salga un hematólogo, pues la alarma, ¿no? Entonces, ¿es compatible o no es compatible, doctor? ¿Cómo es la electromiografía en pacientes con enfermedad inflamatoria muscular? ¿Ya lo leyeron? ¿Alguien que pueda decirlo en voz alta? Aumenta la actividad de inserción, fibrilación espontánea, potencial de unidad motora de corta duración y descargas repetitivas complejas. ¿Qué otra cosa? ¿Compatible o no compatible? Podría ser. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico? Enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Mandé? ¿Enfermedad qué? Mixta del tejido conjuntivo. Técnico. Enfermedad mixta Conectivo. del tejido conectivo. Híjole, ¿cómo es la enfermedad mixta del tejido conectivo? Es como un campechano de todas las enfermedades. ¿Qué es la palabra mixta?
Esto es un poco. De todo un poco. Ya les entró la ansiedad. Es que la clínica dice que. Bueno, acude con ustedes porque se lo recomiendan, confía y se puso atención a sus clases de reuma, porque hasta el momento sufre de algo reumatológico raro. El esposo pues la lleva en silla de ruedas porque ya no se moviliza. No tiene lesión cutánea alguna, pero hay un resultado del blefaredema, así como la disfonía. Hay disfagia y notó que ahora orina menos y se encuentra en mala nutrición. Sí. Le puse ahí que en silla de ruedas porque así fue cuando nosotros la llegamos a ver. Digo nosotros porque normalmente cuando ustedes están en la residencia, dependiendo de cuál hagan, pues siempre van a llevar ustedes a un lacayo que sería un R1, van a llevar a alguien que escriba que sería el R2 y pues va a llevar a alguien que piensa que sería el R3 o el R4, ¿no? Entonces así es como se componen los teams para ir a hacer las interconsultas en los hospitales o en la mayoría de hospitales, ¿no? Exceptuando en los del IMSS, que la verdad es muy malo que tengan esas famosas subsedes, porque tú vas de R1 y pues no hay nadie que te vaya guiando más que el escrito, y si el escrito es bueno, pues qué bien, pero si el escrito es chambón, no, lo único que vas a aprender. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico, chicos? Polimiositis. Muy bien. Ahora, si usted viene como interconsultante a decirme que es polimiositis, yo le podría decir, bueno, doctor, ¿por qué tiene una biopsia muscular que no corresponde con polimiositis? Una electromiografía que sí corresponde como tal con patrón miopático afectado, pero tiene aldolasa negativo. ¿Por qué tiene rectángulos de fase aguda tan bajos? ¿Requiere de alguna otra ayuda para su diagnóstico? Y pues bueno, como los carros seguían siguiendo sus curvas enzimáticas, que también eso ya lo verán, trombolismo pacientes, hay que estar tomando a determinada hora sus curvas enzimáticas. Por resulta que ahora la paciente ya tenía CK de 14.700, una DH de 5.819, y pues se desapareció el diablo a los picos. Todavía tenía creatinina de 3.8 cuando previamente estaba normal, una urea de 198 y un potasio de 6.8. ¿Cuál es su diagnóstico, chicos? ¿Enfermedad mixta del tejido conectivo, doctor? No, bien. Entonces, ¿qué dice el doctor Mario? Doctor, Chispas. entonces fuimos nosotros, la conocimos en silla de rueda Edith, la pasaron a la cama de Chamoco, vimos porque a nosotros los cardios en realidad no nos interconsultaban por saber el diagnóstico, nos interconsultaban porque en ese entonces todavía no existía residencia en nefrología y nosotros nos hacíamos cargo del área de nefrología, es decir, nosotros éramos los que o poníamos el catéter de diálisis o les dábamos hemodiálisis, ¿no? Y pues como ella empezó a hacer daño renal, pues dijeron, pues hay que dializarlo, ¿no? Y a nosotros nos enseñaron que, pues bueno, al final de cuentas esto no es como la Revolución Mexicana, donde decían, tú dispara y después diriguas. En medicina interna es primero diriguas y después disparas. Entonces cuando la fuimos a ver dijimos, bueno, ya era muchísimo, muy sencillo considerar por qué. Efectivamente la paciente estaba con una miopatía subaguda porque pues, nadie le había hecho caso a la fuerza muscular. ¿Y cómo es la instauración, doctora, que me dijiste que era una polimiositis de la miopatía? Y es muy lenta, no es aguda. Entonces, ella, si te fijas, en poco tiempo empezó a empeorar. Ni siquiera empezó con miopatía y en menos de, en este caso, un mes ya estaba con datos miopáticos francos. Entonces, eso también igual te hace
desviarte. Entonces ahorita todo el mundo en su celular puede buscar las causas de miopatías agudas y subagudas. Obviamente la lesión renal es porque hizo rhabdomiólisis. Y pues bueno, les vuelvo a repetir. Pues ya nos habían dicho que no era lupus. ¿Por qué? Porque tuviste los inmunológicos y ninguno cuadraba con lupus. Ya vimos en algún momento dado que no podía ser Sjögren porque no había ningún dato de Sjögren. Evidentemente ya tenía anti-CCPs, pues para uno ya era sencillo saber que tampoco era artritis reumatoide. Lo que estaba a lo mejor canijo era pues, descartar lupus y descartar miopatía inflamatoria idiopática, que es lo que también igual a ustedes les costó mucho trabajo. Pero cuando vimos el tiempo de evolución dijimos, pues no puede ser dermatomiositis porque no tiene los signos patognomónicos y no es polimiositis porque ya neuro la descartó, porque hizo una biopsia muscular la cual no es compatible. Los hallazgos de electromiografía pueden ser compatibles pero no son específicos. Tienen al momento dado una curva enzimática extremadamente intensa y algo muy importante. La paciente empezó con disfonía, blefaroedema, miopatía y tenía ausencia de inmunológicos. Entonces, agua pasa por mi casa y ¿qué creen que le hicimos? Pues les dije, güey, está hinchada, se le cae el pelo, es mujer, está en edad reproductiva, e hizo miopatía, pues ¿qué es? Pues hipotiroidismo. Le hicimos el perfil tiroideo y sale con TSH más de 100. Y entonces lo que tenía la paciente era una miopatía inducida por hipotiroidismo. Le dimos levotiroxina y la paciente se fue más flaquita, con más cabello y caminando afortunadamente a su casa. Pero ya quedó con secuelas de la fuerza muscular porque ya tenía áreas de necrosis. Entonces esta paciente, si cardio no se hubiera dejado llevar porque ya estaba con CK de 1000 y cacho, pensando que era un infarto en una paciente joven con ausencia de factores de riesgo cardiovascular, pues Carmen hubiera dicho, ¿sabes qué? No es mío, háblenle a quien quieran, pero mío no es. Pero pues no faltan manos calientes que la pasaron a trombolizar. Entonces la paciente se fue de alta precisamente a la semana número 4, después de todo lo que se le hizo, y en realidad lo único que había por hacer era poner atención. Si ya te dijeron que no, si ya te dijeron que no, ya te dijeron que no, y tú conoces la enfermedad, lo único que tienes que ir haciendo es integrar. ¿Vale? Entonces, a lo mejor no tiene mucho que ver con el reuma propiamente dicho, pero nos sirve de repaso para entender, ¿sí?, qué datos cardinales debemos nosotros siempre estar buscando en los pacientes chicos. Entonces, por favor, no se les olvide, como les dije, con el simple hecho que hubieran venido a clase y escucharan los comentarios, con eso ya estaban en el programa. Entonces, vamos a hacer el taller. El problema es que, digo, la semana pasada por cuestiones laborales no pude, y también Leti anda fuera, que es la que siempre nos ayuda con respecto al taller, porque luego pues, otros pacientes no son muy aptos de que lo estén ahí tocando. Si no, pues lo hacemos así nada más y ya programamos el examen para la siguiente semana, ¿les parece? ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Entonces, a todos se nos va. Siempre hay que detenerse a ver todo el historial de la persona. Siempre hay que poner atención a los datos o a los signos pivote de las enfermedades para que ustedes puedan ir descartando, ¿no? ¿Por qué en la que se debía el aumento de volumen en muslos y aquí, o sea, no tiene... Doctora, ¿tú crees que con una TSH de 100 ahí va a estar así de delgadita como? ¿No? ¿Por qué se caracteriza el aumento del hipotiroidismo también? Cuando no puedes bajar de peso, ¿qué es lo primero que te pido? ¿No? Vamos a ver si no tiene hipotiroidismo y por eso no bajas de peso. Sí.
Entonces, les vuelvo a repetir, nosotros nos sentíamos la riata, pero ¿por qué? Porque ya habían hecho todo, ya habían descartado todo. Nada, lo único que les faltó es que, bueno, si no es esto, pues entonces a nosotros nos llevó solo una interconsulta, y digo nosotros porque pues, así normalmente vamos, ¿no? Y el R1, pues bueno, pues ahí empezó también igual, así, se infartó, pues nada, pero bueno. Entonces, siempre hay que poner atención a esos detalles, chicos. Las clases precisamente para eso fueron, para que ustedes pudieran identificar todos los signos pivotes, todos los datos cardinales de las diversas enfermedades reumatológicas. Algunas son muy raras, sí, pero con que el hecho de que tengan ustedes presente, incluso esto no es, inmediatamente activar su sensor de rutas diagnósticas para poder llegar a un diagnóstico etiológico. Y si no, bueno, pues entonces vamos derivando, eso tampoco tiene nada de malo. Si supieran cuánta gente derivo yo, principalmente las fibromialgias, pues igual, o sea, no todos lo sabemos todo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas que tengan? Todo es lo de, bueno, si no había algo del monológico, el de Reina, ¿cómo se explicaría? ¿Qué, perdón? Si no tenía, bueno, ¿cómo se explicaría algo que tenía el fenómeno de Reina? Sí. Es que nunca tuvo fenómeno de Reina. Ah, no. Solamente ella tenía manos violáceas con los cambios de temperatura. Ah, ya. Eso también igual es algo que deben ir ustedes entrenando, porque así es el examen en ARM. El examen en ARM te van a poner, es que las manos se le ponían amarillas con los cambios de temperatura. ¿Es Reina? No. Es la ciática. Ya ven, hay muchos distractores en ese examen. No por nada, para este año las tasas de asertividad incluso disminuyeron. Es decir, menos gente sacó más del 50% de aciertos. Entonces, imagínense esta generación que va a entrar a la residencia sacando menos del 50% de aciertos del NAR. ¿Cómo van a salir? Por una parte está bien porque dices tú, bueno, pues con 50 ya pasé, ya soy residente, ya voy a ser especialista. Pero yo sé que a veces los exámenes no definen realmente lo que sabemos, pero si ustedes voltean a ver a nuestro vecino, no por nada, que muchas cosas son los mejores del mundo, porque pues, hay que reconocer que lo son. Y ellos tienen una máxima que dice que lo que no se mide no se mejora. Y la única manera de mejorar, pues, definitivamente es evaluar. Entonces, por eso ellos tienen filtros de exámenes bastante complejos. Digo, también algunos de ellos allá están igual de pasguatos que nosotros, pero al final de cuentas son los menos. Entonces, igual aquí, no se confíen, chicos, lean mucho, pongan atención a sus clases, como ustedes, así como me dijeron en el otro grupo, porque en el otro grupo vamos un poquito más avanzados que con ustedes. Hablando de eso, igual, normalmente a mí cuando entré yo a la parte de la residencia, no solamente te educan en la parte, digamos, intelectual, sino también en la personal. Cada servicio al que yo rotaba, siempre el jefe de servicio organizaba una pequeña convivencia al final del curso, pues, para estar un poquito más relajados, como dicen, ¿no? Las penas con pan son menos, entonces, pues ya para que no se sientan tan mal por su examen. Entonces, al final de cada curso, pues yo siempre he tratado de hacer una pequeña convivencia con ustedes. No sé si con ustedes quieran igual hacer lo mismo. Después, no inmediatamente después del examen, mejor al día siguiente, 2 días después, como ustedes tengan igual tiempo. Si es que ustedes tienen gusto para que se organicen, podemos hacerlo, pues, como decían, en tiempos de traje, o damos una pequeña cooperación y buscamos un lugar donde podamos estar cómodos todos, convivir un rato
lejos de la parte media de las clases. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo también igual le decía a sus compañeros, pues están los que tienen que estar. Esa es una de las partes por las cuales no paso lista. Quiero más tiempo estarles pasando lista, sinceramente, que en estarles explicando. Prefiero aprovechar el tiempo en esa parte que estar pasando lista. Entonces, con el simple hecho de que ustedes hayan venido, el examen ya lo tienen aprobado. No es un examen difícil, es un examen muy sencillo, ¿no? Que les vuelvo a repetir. Nada más con el simple hecho de que cuando estaban cabeceando escucharan eso no es, ya hubieran puesto atención, pero es más que suficiente, ¿vale? Sí. Entonces, pues si no, mañana hacemos el taller, el examen no sé si lo quieran programar para lunes de una vez y el miércoles hacemos la convivencia. Ah, sí, sí. Lunes, martes el examen. Martes el examen, Martes el examen. miércoles la convivencia. Miércoles la convivencia. Martes examen. Martes examen, miércoles convivencia. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren la convivencia de traje o damos una cooperación? Una cooperacha. Una cooperacha, exacto. Está el doctor Chino, que es su jefe, mire. Alguien que se encargue de decir, no sé si les parezca mucho una módica cuota de 50 pesotes para el convivio. ¿Sí? 60 pesos. Ya. 60 para la coca. Para la coca. Para la coca. Vale, doctor. Entonces así quedamos. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Masterclass.